Queridos amigos, hermanos, niños, qué bueno que estén hoy acá en la casa del Señor. No sé si yo miro desde acá pues toda la congregación y el promedio de edad está entre 20 años. Hay muchos niños, ¿cierto? Entonces, los desafíos de un predicador es tener la capacidad para que todo ese público escuche el mensaje. Hoy la tarea está difícil, pero no imposible, para que los niños puedan comprender este mensaje. Entonces, también hay visitas y amigos que a veces utilizamos palabras teológicas muy adventistas, o también de la misma Biblia que no comprendemos. Entonces la tarea de hoy es hablar sencillito para que todos podamos entender. ¿Está bien? Muy bien. Yo me voy a arrodillar acá para orar. Usted allí donde está puede inclinar el rostro. Nuestro Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias porque estás en medio de nosotros, es tu promesa. Aquí hay más de 2 o 3, hay muchas personas, niños y jóvenes, que han decidido, Señor, puesto en su corazón y el de sus padres y amigos, estar hoy acá. ¿Por qué? Señor, yo no sé, pero tú sí lo sabes. Permite que las palabras que se digan sean tan claras y sencillas que aún el más pequeño de los que está acá pueda comprenderlas. No hable yo, Señor, sino tú en medio de mí. Bendito sea tu nombre, Señor. Permite que las presencias malignas sean apartadas en el nombre de Jesús y que tus santos ángeles sean los que acampen, moren a nuestro alrededor. Levántanos con tu bendición y con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para los niños entonces vamos a hacer una pequeña actividad para ellos, una tarea. Entonces, niños, estén bien atentos. Cuando yo mencione santuario, iglesia o templo, lo van anotando. Y el que coincida con el número de palabras que tengo aquí yo, entonces se gana un premio. Levante la mano los niños que se quiere ganar el premio. A ver, yo veo. Los niños, muy bien. Entonces estén atentos. Santuario, iglesia o templo. Lo van anotando ahí. ¿Oyó? Bien atentos. Y los grandes también van a escuchar el refrigerio espiritual. Ahora en sus Biblias, son tan amables, en Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Y acá es el desafío para los niños porque aquí aparecen estas palabras. Recuerda, niño, templo, iglesia o santuario. Y las van contando. Muy bien. Daniel capítulo 1. Versículo 1 y 2 dice así: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Lo que se describe allí es un cumplimiento a una profecía. Si ustedes ven allí lo que el Señor mostró que pasaría con esa nación rebelde, con esos idólatras, con esos pueblo de Dios que se apartó de él, que el Señor les decía, dejen de poner
lugares, ídolos, cosas en mi santuario, en mi templo, en mi casa. Entonces, a través del profeta Jeremías, le amonestó repetidamente y el mensaje siempre era el mismo. Como consecuencia de ello, entonces el Señor anuncia esto. Ahora su Biblia en Jeremías capítulo 25, Jeremías 25, 11, que lo encontró lo puede leer. Jeremías 25, 11. Mire lo que dice Jeremías 25, 11. Dice: y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirán esta nación al rey de Babilonia 70 años. ¿Sí ven? Dios, a través del profeta Jeremías, dijo que por causa de su desobediencia a la ley de Dios y a la idolatría y a su propia conducta, llegaría un rey que dominaría sobre ellos. Y ese rey, efectivamente, el texto que encontramos en Daniel 1 y 2 dice que ¿quién vino? El rey ¿y qué hizo? Asitió. Y eso significa que tomó la ciudad, vino con sus tropas, destruyó la ciudad, el templo, lo destruyó y quedó la ciudad en ruinas. Para que usted tenga un ejemplo de lo que se está presentando allí, es lo que se está viviendo hoy con uno de los reyes de esta tierra, que es, ¿cómo se llama uno de los reyes de esta tierra que se están viendo enfrentados? ¿Quién está peleando hoy en día? ¿Ucrania con? Rusia. El rey de Rusia tiene sus fuertes tanques de guerra, sus aviones, todas sus tropas. Y les pregunto, ¿será que ese Putin, ¿cierto? Tiene el poder para destruir en un solo día, si se lo propone, a Ucrania? Lo puede hacer, porque él tiene cómo, y no solamente a él, sino también dirá: ¿ves otra nación que hay para estos lados de acá, Estados Unidos? ¿Ves lo que tengo? Puedo destruirlo. Sin embargo, Dios escogió a Babilonia para que sometiera a su pueblo y ellos entraran en esclavitud. Y lo terrible y lo triste que ocurrió en esta historia, que le duele a un judío, a un israelita, a un hijo de Dios, es estar en esclavitud, pero por sobre todas las cosas, que no tenga en donde adorar a su Dios. ¿Ustedes creen que en Babilonia existía un lugar para que el pueblo adorara a su Dios? No. ¿Qué había entonces allí? Dioses, ídolos, idolatría. Oiga, y ellos que les gustaba la idolatría, los llevaron para lugares donde existe idólatras. Hay un registro que habla que hay alrededor de 144,000 dioses que ellos tenían en adoración, dioses para todo, pero ninguno al Dios de los dioses, al Dios de los cielos. En este mundo ellos se encontraron en un lugar donde cada israelita con su familia, con sus templos, con sus cosas, miraban hacia atrás y decían: nuestra ciudad está en ruinas, nuestra morada, nuestro templo donde adoramos a nuestro Dios está en ruinas. Cuando un rey llegaba y dominaba sobre una nación, no quedaba piedra sobre piedra, quedaba todo absolutamente destruido. Algunos los hombres
les quitaban la vida, y a las mujeres y los niños a veces, según el rey, les perdonaba la vida. Pero la situación que ellos se vivían y presentaban y que se dolía los fieles del Señor era ese sentir por no tener un templo para adorar al Señor. Qué terrible, ¿cierto? Lo más cercano que hemos nosotros tenido, que el pueblo actual ha tenido, ha sido la iglesia cerrada a través de la pandemia. Y algunos se sentían como, quiero ir a la iglesia, quiero hacer esto, pero ¿qué? No podían venir al templo a adorar, sino que sus casas se convirtieron en sus templos. Algunos empezaron bien, se organizaban el día sábado como si vinieran para la iglesia. ¿Les pasó? Yo me organizaba el día sábado, me ponía la corbata, oigan, primer mes, segundo mes, tercer mes, ya de repente, ¿para qué me voy a poner la corbata? Si en últimas eso está en la pantalla y no la ve. Entonces me ponía la camiseta y aquí pago la pantaloneta y en la cama se acostado. Estoy recibiendo el culto. ¿Cuándo me organizaba? Cuando decía, Juan, me toca cantar, ahí sí, bien bonito, así estoy bien bonito. Y ya lo último, ni así, se dormía uno hasta tarde y exponía el sermoncito ahí de música relajante y se acababa. Y poco a poco las cosas se fueron acá. ¿Le pasó a usted? Yo creo que sí, porque todos hacemos lo mismo y psicológicamente el ser humano es así, ¿cierto? Empieza bien y termina mal. Entonces, gracias a Dios estamos acá en su iglesia. Hoy usted está acá y me gusta que usted esté acá porque necesitamos estar en la presencia del Señor, vestidos, dirigidos, y eso hace que podamos tener esa comunión con el Señor. Cuando usted no estaba en la iglesia, se preocupó o decía, yo escuché algunos mensajes por WhatsApp y en todas partes decía, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? ¿Cuándo será que podemos volver presencialmente? ¿Cierto? Y antes salió una noticia y dijeron, pueden abrir los establecimientos, las iglesias, solo 2 horas. Y la gente, ¡ay, qué bueno! 2 horas, podemos venir a la iglesia 2 horas. Pero solamente tantas personas. ¿Quién va a venir? Entonces decía todo el mundo, yo. Se llenaban un momentico. Y venía uno a la iglesia y la iglesia estaba llena y ya. Y la otra, ¡ay, no pude venir a la iglesia! Pero no se preocupe, lo están televisando por Zoom. Y se dolía la iglesia. Hoy, ven que ya la gente no viene a la iglesia y tenemos la libertad de estar acá. ¿Qué nos pasó? Empezamos bien y terminamos mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya la iglesia está abierta, porque ya tenemos libertad, ya podemos venir y desplazarnos. Entonces, como ya puedo ir a cualquier hora, llego a cualquier hora y tengo una frialdad espiritual. No veo una necesidad de estar acá. Lo que quiero mencionarles es importante que recalcó mi atención y es sobre algo que se le dijo a Daniel 8:14: y hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Es lo que se le dijo el ángel Gabriel a Daniel. Y ese sentir tiene que sentirlo usted y yo, porque usted no lo está sintiendo. Usted no está sintiendo el amor hacia Cristo y por sus cosas. Y le voy a decir por qué. Daniel, cuando ve la interpretación que el ángel le dice, él no entiende. El ángel Gabriel le dice: Daniel, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado, ¿cierto? Y Daniel dijo: 2300 tardes y mañanas. Luego Jeremías no me dijo que solamente eran 70 años. Jeremías 25:11.
¿Por qué el Señor nos va a permitir estar en esclavitud tanto tiempo? ¿Por qué? Si solamente eran 70 años. Y cuando Daniel está estudiando ese texto, el libro de Jeremías, solamente faltaban 2 años para el año 70. Imaginen, el año 68. Y en el año 70 ya Dios prometía que ellos volverían a la ciudad, volverían a adorar en el templo. Entonces Daniel pasó muchos días enfermo, se dolió en su corazón, hizo ayuno y oración. ¿Saben por qué? Porque el pueblo no tenía dónde adorar a Dios. Y él dijo, vamos a estar mucho tiempo apartados del Señor. Querido amigo, hermano que nos visita y que estás acá, la profecía, pues para que quede clara, es día por año, y significaba otra cosa. Daniel, el ángel le explica qué es lo que está pasando y le dice desde cuándo inicia ello, y efectivamente a través del rey Ciro, con el segundo rey, con los medios y los persas, se da ese decreto, y Ciro da para que el pueblo pueda ir a reconstruir sus ciudades, y él da la orden y manda un decreto y dice, yo soy el cumplimiento, porque Daniel le dijo, después de Babilonia el próximo rey, él los liberará y serán libres y volverán a adorar y a reconstruir sus ciudades y volverán a adorar al Señor, ¿cierto? Entonces entra en la historia alguien que se llama Nehemías y Esdras, y son personas que empiezan a reconstruir. Primero, si usted lee, Dios manda, lo primero que manda a reconstruir es el templo, ¿cierto? El templo es lo primero que los israelitas empiezan a construir. ¿Por qué? ¿Por qué? En la historia estamos basados. Porque no había templo, porque Nabucodonosor destruyó todos los cimientos y no había templo para adorar. Entonces llegan a aquel lugar deshabitado donde no hay nada y donde dicen, acá es la ciudad y acá está situado el templo de Dios. Entonces empiezan a reconstruir y empieza la gente a decirle, construyan mi templo. ¿Por qué el templo? ¿Por qué no la ciudad primero? Porque primero necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida para que todo salga bien. Porque ellos bien podían construir sus casas, bien podían hacer todo, pero Dios le dijo, cuando ustedes hacen sus cosas, todo sale mal. Entonces hacen sus cosas, hacen su voluntad, hacen las cosas y se olvidan de mí. Primero, hagan las cosas al revés. Primero Dios, después lo demás. Por eso Jesús le dijo a la gente que estaba allí, que tenía ese mismo pensamiento, le dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Hermano, y usted y yo, ¿por qué hacemos lo contrario? Primero buscamos todas las cosas y por último buscamos a Dios. ¿Cómo terminan las cosas? Un ejemplo, no estoy diciendo, cuando yo pongo los ejemplos digo, es que se me viene a la mente y lo pongo por ejemplo. Si coincide con su realidad, es casualidad, no fue mi intención. Entonces, una mujer de nuestra iglesia, ejemplo que pueda ser más o menos real, una niña de nuestra iglesia, joven, bonita, hermosa, está con nosotros. La Biblia, los hermanos, los ancianos, su mamá, su papá, hija de padres adventistas, su mamá con sus principios y todo eso, igual como con Matías, que uno le explica todo, y dice, no unáis con yugos desiguales, y de repente ella siente atracción por los jóvenes de afuera.
en su bellezura, hermosura de 18 a 20 años, 25, no miró hacia la iglesia y dijo, no, vamos a poner ejemplo, supongamos que yo sea soltero, sin hijos y esté con el perfil. Diga, no, pero ese hermano tan feo. No. Así viste con ropa como un señor, con corbata y nada de eso. No. En cambio, allá afuera está uno bonito, con su musculatura, fitness, va al gimnasio, tiene moto, tiene hasta un buen trabajo. Y cayó, dijo, no, yo me voy con este y no con aquel. Se fue. Al cabo de muchos días ella quedó en embarazo, volvió, y cuando ya es madre se vuelve consciente de siendo madre, siente a su hijo y dice, Dios le habla a través en su hijo y dice, oh, cómo Dios me ama, yo como amo a mi hijo, así como yo lo perdono y así como él me gusta. Y Dios empieza a hablarle a través de su hijo y a decirle el amor de su vida. Y dentro de sí, porque tiene principios cristianos, se aparta de la iglesia, vuelve otra vez a la iglesia, como dice Chavo, con el piel del perro arrepentido, con el rabo entre las patas, diciendo, Señor, perdóname, yo no lo quise hacer, yo prefiero, mi vida es un desastre, ese muchacho se fue, te buscó otra, y yo quedé aquí con este, yo quiero rehacer mi vida. Y hablan con el anciano, el pastor, y le dicen, ¿quieres rehacer tu vida? Está bien, ¿qué has hecho? Eso, listo, bautízate y empieza con él. Entonces la niña se bautizó y el niño empezó, y ahí sí, ve al muchacho que estaba ya por el catálogo, con este, y dice, lo ve bonito, y dice, ay, tan bonito, ese es tan espiritual, tan cosa, ¿verdad? Y al cabo de mucho tiempo, tiene un hogar muy feliz, ¿sí? ¿Por qué no hiciste lo primero? Pues el ejemplo, ¿por qué no hacemos lo primero? ¿Qué era lo primero? Primeramente Dios, no unáis con yugos desiguales, no haga su voluntad, porque su voluntad, la mente de nosotros es perversa y nos lleva a mal y todo terminará mal. Y así por muchos ejemplos. Puse este ejemplo para entender que nosotros siempre hacemos nuestra voluntad. Yo soy un humano, me he equivocado tantas veces. Dios ha restaurado mi vida una y otra vez, y una y otra vez, como David, he hecho pactos con el Señor. Dios lo hace, pero ¿es necesario hacer eso? No. Simplemente obedezcamos, restauremos esta alma, este templo que es de mi Dios, y todo lo que afecte, externo, interno, debe de ser dejado, apartado, porque el fin es malo. Entonces, cuando el rey Ciro da la orden para construir el templo, vinieron unos hombres paganos a ver toda esa gente construyendo y le dijeron a estos hombres, les ayudamos para construir su templo, sus ciudades. Y ellos dijeron, no necesitamos su ayuda. ¿Por qué? Porque habían aprendido un poco la lección. Y dijeron, no nos unáis, no nos envolvamos con cosas del mundo. Lo que es de Dios y santo es. Y Dios lo bendice y lo multiplica, si usted está delante y al lado del Señor. Pero estos hombres dijeron al rey Ciro, oh rey Ciro, esa nación que usted le dio libertad va a crear un rey, va a crear una nación y lo van a destronar. Entonces mandaron cartas y se mandó un decreto en el cual se paró la construcción. Oiga, ¿y sabe qué dijeron los israelitas? Tuvieron miedo, dijeron, no es momento de construir, no es momento de dejar. Entonces dejaron eso quieto, las construcciones pararon, y cada uno de ellos empezó, adivine, a hacer ¿qué? Lo que uno hace, lo que uno le gusta, mi voluntad. Y se fueron para sus propiedades y empezaron a edificar casas para sí.
Y como eran tan sabios, con tanto conocimiento y sabiduría, empezaron a construir en ladrillos. Algunos eran expertos en pegar cerámica, otros en fachada, otros en esto, otro era bueno para la tecnología y le puso esa casa, ventiladores, todo. Y cuando uno de ustedes entraba a esas casas, eran casas enormes, bonitas, fortificadas, con de todo, porque tenían dinero, tenían todo, y empezaban a verse. Esto, hablando dentro de mi corazón y mis adentros, el Señor me golpeaba la cabeza y me decía, y se los voy a decir a ustedes, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos teniendo en poco las cosas de Dios. Y yo no he ido a sus casas. Bueno, solamente he ido a Juan Pablo, a Gloria. ¿Quién más está por acá? Jorge. ¿Quién más hay por acá? El padrino mío Juan Carlos es vecino, pero no he entrado a su casa, me voy por fuera y ya. Pero vamos a suponer que yo voy a entrar a sus casas. Entré. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué muebles tan hermosos! Bonitos, eso es un sofá-cama, me valió 2.100.000 pesos. ¡Ay, qué televisor tan espectacular! 4K, grandísimo, en la sala. Y yo, uy, ¿qué es esto? Me voy para la sala donde ellos duermen. Uy, otro grandote, hermano, ¿usted qué está haciendo? ¡Qué bendición! La casa, si es de ellos, enchapada, o si es paga arriendo, la mejor en cualquier ciudad, en cualquier parte. Y así estamos, teniendo de todo y lo mejor para mí, de todo y lo mejor. Vamos a la cocina, qué cosa tan hermosa, qué vajilla tan espectacular, carísima, y no comer en ella. Es solamente para las visitas, no la toque. Va el esposo por allá a cucharear, no la toque, dice la esposa, no la toque, eso es solo para las visitas. Y cosas por allá, y acumulan cosas y cosas que no necesitan, pero para el deleite propio, para que digan, el hermano tiene, y aquello, y cuando venga miren, y, ¿cierto? Para mí. Y yo digo, ¿estamos nosotros en esa misma situación? Yo no he entrado a sus casas, eso es un ejemplo. Cualquier cosa en la realidad es simple y llana coincidencia, ¿cierto? Y preguntamos dentro de sí, vivimos esa misma situación, que usted tiene cosas para usted. Y la casa del Señor, les hago la misma amonestación de Ageo, está en ruinas. Usted necesita primero restablecer su vida. Y cuando tenemos tanto, le damos un poquitico al Señor. Por eso me puse el saco, porque aquí tenía unas cosas guardadas. Poquitas. Vamos a suponer que esos son piedras preciosas, pero cada uno vale millones de pesos. Cada una, que son diamantes. Y eso, todas esas piedras simbolizan a usted. Todas esas piedras. Y este es usted. Entonces resulta que en algún momento de su vida usted se acordó de Dios, entonces dio un pedacito de usted, ahí lo puso, y este es usted, y ya hizo una obra grande para Dios, tan buena, pero aquí todavía hay bastante. Y otra vez, pasaron 10 años otra vez, y usted se acordó de Dios, Dios, y dio otro pedacito de usted, y todavía es todo eso. Y así se la pasa usted dando migajas y pedacitos para el Señor. Ahorita volví a meter allá. Queridos, no les estoy hablando de dinero, aunque bien es aplicable para el dinero. La casa del Señor necesita muchas cosas. Qué bueno que el Señor ponga en su corazón. Yo quería pararme acá y decirles, hermano, necesitamos dinero, ayude, hágale pues. Pero al igual que el que trabaja por el Señor, jamás ganará una persona, un alma. Nadie puede ganar un alma
el que va a trabajar por las personas, sin que antes esa persona no sea ganada del Señor. Porque hay quienes salen a hacer la obra y su vida está perdida. Su vida está perdida y no hay resultados y las cosas no se dan y todo eso. Así de la misma manera es con nosotros. Si nuestra vida, si este templo, dice Pablo, ¿o acaso ignoráis, hermanos, que vuestro templo es templo del Espíritu Santo? Y siendo Espíritu Santo, ¿no es la morada de Dios? Si este templo, si esta alma, si este que es donde mora literalmente Dios acá en la mente, está en ruinas, ¿cómo puedo yo decirle a usted, deme, si su mente es una mente de un mortal, de un hombre? Pero cuando su mente, su templo, que es este cuerpo, sea restaurado, tenga un reavivamiento, una reforma, una restauración espiritual, entonces usted nadie tiene que pedirle, porque usted vendrá acá dando agradecimientos al Señor. Es tuyo porque te pertenece, es tuyo porque tú eres el dueño de la plata y del oro. Pero cuando no hay acá en nosotros decimos, en mi ser, digo, pero es que si le doy, no me alcanza para esto o aquello. No, eso es mucho. Después le doy. Y no hablo de dinero solamente, hablo del ejemplo de las piedritas. Usted viene acá, solamente el sábado voy a ir, y el resto de su vida un desastre total. Querido amigo, el Señor nos ve como esa piedra preciosa, comprada con su sangre, con la sangre más verdadera, más pura, más santa y más significativa. Tal hombre comprado por esa sangre debe de ser un hombre o una mujer, un niño, un joven agradecido para el Señor, que su vida dependa del Señor y que siempre esté en la obediencia del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, que sus dones, su vida está entregada 100% al Señor. Y a ese tipo de personas el Señor les habla: hijos del Señor, no descuiden su templo, que es su cuerpo. ¿Cómo es posible que para algunos sea más importante un programa de televisión que venir a la iglesia? ¿Cómo es posible que te podamos ir y tengamos tantas cosas y no demos nada para el Señor? ¿Cómo está pesando usted su vida espiritual? ¿Cómo es posible que esos dones que el Señor le ha dado para que los use para beneficio de la iglesia y de los demás, los tenga olvidados y no los ponga a práctica de Él? El Señor nos traerá todo a cuenta. Un mensaje así parecido fue el que dio el profeta Ageo al pueblo. Mire lo que dice Ageo 1:2. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que ha de ser reedificada Jerusalén. Ellos empezaron a edificar sobre sí mismos y se apartaron de Dios. Pero miren la maldición que el Señor les dijo: pero vosotros buscáis mucho y halláis poco. Ageo 1:9. Y lo lleváis a casa de un soplo y ya lo haga desaparecer. ¿Por qué pasan estas cosas? Dice Jehová a los ejércitos: porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Me llega el sueldo y no me alcanza. Compro comida y se acaba ligero. Estoy de repente aliviado y me enfermo y lo que voy a comprarme es carísimo y no me alcanza. Quiero invertir en esto, pero no me da. La respuesta es porque estás mirando sobre ti y estás haciendo un templo hermoso, pero en ti y no en el Señor. ¿Saben qué es lo bonito de esta historia? Que el Hijo de Dios escucha la amonestación y ellos retomaron en su corazón y dijeron: está bien, volveremos a construir, volveremos a estar con nosotros. Ellos meditaron en su corazón y reflexionaron.
Mas Ageo 2:19, ¿qué les dice la promesa que les dice el Señor? Ageo 2:19. Ageo 2:19, que es la misma promesa, que el que se proponga hoy, el Señor la va a cumplir, porque el mismo Dios que reconstruyó el templo de Daniel es el mismo Dios que hoy está hablando a ustedes. Así que esas mismas palabras de amonestación son las mismas palabras también de bendición. Amonesta y bendice. ¿Qué dice Ageo 1:19? 2:19. Dice: todavía está la semilla en el granero, si bien la vid, la higuera, el granado y el árbol del olivo no han florecido todavía, mas desde este día os daré bendición. Desde este día, desde este instante, el Señor promete a usted bendecirlo. No mañana, ni lo que pasó ayer. Desde hoy, desde esta hora, desde este instante, el Señor os bendecirá. Para concluir, ellos construyeron el templo, los muros de la ciudad fue reedificada y fue una ciudad gloriosa porque se dejaron guiar por el Señor. No se deje guiar por su intelecto. Busque al Señor. El Señor está dispuesto a bendecir su vida pobre. Ahora dándole una aplicación espiritual. ¿Cómo está su templo? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Está en ruinas o está edificado? Si está edificado, ¿sobre qué lo edificó? ¿Sobre los cimientos de este mundo o sobre los cimientos de Jehová Dios? ¿Sobre qué estás edificado? ¿Sobre qué hará o qué te sostendrá? Es muy importante donde usted empiece a hacer la simiente, porque si usted no cimienta, si usted no pone unas buenas bases, de ahí en adelante será destruido. Y su vida será destruida cuando usted empiece a decir y a considerarse: está bien, no pasa nada, como vamos bien, así está, yo doy lo que doy y no más, hasta ahí. Pero cuando llega la enfermedad, los problemas, la angustia, las dificultades, el desempleo, enfermedades grandes, entonces se sacude su templo y ahí es donde usted va a ver sobre quién ha edificado. Edifica, le dicen al niño, edifica tu casa sobre la roca, y la roca es Jesús. Su templo está edificado sobre Jesús. Su vida está edificada sobre Jesús. Si no es así, el Señor quiere restaurar su vida que está en pobrezas. Apocalipsis menciona que nuestra condición es triste, fríos, sordos, que nos creemos mucha cosa y que al final no somos nada. Pero el Señor nos quiere bendecir tanto económicamente como espiritualmente. Espiritualmente como económicamente. Pon tu vida en las manos del Señor y acuérdate que hay un Dios en el cielo y que su promesa es verdadera y Él no miente. Lo que dice es verdad. Querido hermano, Jehová Dios te bendiga, que Dios ponga su espíritu en ti y que cuando el Señor te dé esas grandes bendiciones que tiene para ti, acuérdate de tu iglesia. Tráele algo al Señor en agradecimiento. Y si no, el que no, y si usted aparta de su vida a Dios, entonces, queridos, enfermedades, cosas terribles vienen sobre las personas. Usted, la pregunta para terminar es: ¿quieres bendición o quieres una maldición? ¿Quién quiere bendición? Levanta la mano. Muy bien. Entonces todos vamos a ponernos en las manos del Señor. Hoy el Señor les dará grandes cosas. De hoy en adelante la palabra de Dios es verdad y el Señor los bendecirá. Solamente recuerda
que no edificarás para ti, sino para el Señor. Que Dios te bendiga. Pongámonos en pie, himno 178. Himno 178.